Estimados alumnos, continuando con el tema de econometría con datos de panel, en esta parte 2 veremos el modelo de efectos aleatorios. Modelo con heterogeneidad inobservable. En el modelo agrupado, aquel que aplica los supuestos del modelo clásico al entorno de datos de panel, es probable que exista autocorrelación intraindividuo. La autocorrelación intraindividuo se refiere a la autocorrelación del término de error de un mismo individuo con errores pasados. Esto ocurría si en el error UIT se encuentran variables no observables, como por ejemplo los gustos y preferencias, los hábitos, habilidades, etc., y donde estas variables no cambian en el tiempo. Vamos a modelar este patrón de autocorrelación mediante un modelo llamado el modelo de descomposición del error. Entonces descomponemos el término de error en dos partes. El error UIT ahora va a tener un componente llamado alfa i, que no tiene subíndice t, es decir, el componente alfa i no cambia en el tiempo, más epsilon y t, que sí cambia entre individuos y tiempo. El término alfa i corresponde a aquella parte del error que no cambia en el tiempo. Como dije, las preferencias, hábitos, habilidades, etc. Lo llamaremos el efecto invariable en el tiempo. Por su parte, el término epsilon y t va a ser llamado el error idiosincrático, el cual se comporta como los errores del modelo de regresión lineal clásico. Con estos cambios extendemos el modelo de homogeneidad total, centrando nuestra atención en el componente alfa i. Al agregar ese componente alfa i al modelo, el modelo deja de llamarse modelo de homogeneidad total y pasa a llamarse el modelo con heterogeneidad inobservable, donde este componente alfa i va a ser la variable que va a marcar la heterogeneidad entre los individuos. Es decir, alfa i pasa a ser un rasgo, una característica particular de cada individuo i. Entonces, en este modelo de heterogeneidad inobservable, asumamos que tenemos una muestra aleatoria de n individuos, los cuales son seguidos a lo largo de t periodos. Con ello, al ser la muestra aleatoria, esperamos que los individuos se comporten en forma independiente entre sí. En este contexto de modelos de heterogeneidad inobservable, veremos dos modelos específicos. Uno es el modelo de efectos aleatorios, que es el que vamos a desarrollar en este video, y en un próximo video veremos el modelo de efectos fijos. Entonces, empecemos con el modelo de efectos aleatorios. Rápidamente, los supuestos de este modelo serían los siguientes. El primer supuesto, el modelo es lineal en beta, dado que es un modelo de panel lineal. La regresión viene a ser esta componente x beta, que es lineal en los parámetros beta, y donde ahora el error UIT se está descomponiendo en estos dos componentes alfa i y epsilon it. Donde recordemos que x en negrita y t en minúscula es el vector fila de los datos del individuo i en el periodo t de sus k variables. Y beta es el vector de parámetros desde beta 1 hasta beta k, que aquí está traspuesto para ponerlo en forma horizontal. Los siguientes supuestos corresponden al error idiosincrático epsilon, que como hemos dicho, este error idiosincrático se va a comportar como el error típico de un modelo de regresión lineal, con todos los supuestos deseables. El primer supuesto que hacemos de este error idiosincrático es que el valor esperado del error idiosincrático, dados los datos de x y dado alfa i, es igual a 0. A este supuesto se le suele llamar como exogeneidad estricta. Recuerden que x mayúscula i, según la notación presentada en el video anterior, que sería bueno que lo miren, corresponde a la matriz de datos del individuo i en sus t periodos. Esto implica que el error idiosincrático no se correlaciona con valores presentes, pasados o futuros de los regresores, dado que este x contiene no solamente a valores del momento t, sino también a periodos anteriores y también futuros. Y tampoco va a haber correlación entre epsilon y alfa. Este es un supuesto típico en los modelos de regresión lineal, el de exogeneidad estricta, que implica que se descarta que en el vector x haya algún rezago de la variable endógena y y t. Es decir, en este vector x, en este modelo de efectos aleatorios, no puede haber ningún valor de y o y rezagado.
¿Por qué? Porque cuando uno tiene valores de rezagos de la endógena en este lado de la ecuación, en ese caso ya no se cumple ese supuesto de exogeneidad estricta. Asumamos, también hablando del error idiosincrático, que la varianza es constante para todo IT. Esto sería la homocedasticidad. Asumamos también que el error idiosincrático se comporta como un error bien comportado, es decir, no presenta ningún tipo de autocorrelación, ya sea para el mismo individuo en diferentes periodos, o para diferentes individuos en el mismo periodo, o para errores de diferentes individuos en diferentes periodos. No hay ningún tipo de autocorrelación en los épsilons. Asimismo, se asume en el modelo de efectos aleatorios que, condicional a los valores de x y alfa, el error idiosincrático se distribuye como una normal de media cero y varianza sigma cuadrado. Hasta ahí con los supuestos del término epsilon. Bueno, aquí tenemos el modelo en la parte alta para tenerlo a la vista. Entonces ya hemos hablado sobre los supuestos de este error idiosincrático epsilon, que estamos asumiendo que es un error bien comportado. Hagamos algunos supuestos acerca de alfa i. Asumamos que es una variable aleatoria que se distribuye como una normal de media cero y varianza sigma cuadrado alfa. Asumamos que la esperanza condicional de alfa dado x es igual a 0, lo cual va a implicar que no va a haber ninguna correlación entre alfa y x. Este alfa no va a estar relacionado con este x. Y por lo tanto, un resultado importante de todos estos supuestos es que el vector x y t de las variables de la regresión no se va a correlacionar ni con alfa ni con epsilon. Por lo tanto, como conclusión, no habría ningún problema de endogeneidad de regresores. Como no hay endogeneidad de regresores, la covarianza entre x y t y u y t va a ser igual a 0. Entonces noten cómo queda configurado el modelo, donde tenemos el x no se relaciona con nada de los errores. Entre estos errores tampoco no están relacionados. Alfa no se relaciona con x. Este epsilon se comporta muy bien, tiene varianza constante, media cero, no tiene autocorrelación. Este alfa también tiene media cero, varianza constante. Pero debido a este alfa es que ahora va a aparecer algún tipo de autocorrelación, ese UIT, y es lo que vamos a probar ahora mismo. Entonces, el modelo presenta autocorrelación en los errores intraindividuo debido al componente alfa. Vamos a comprobarlo. Dado que el error se compone de esta manera, primero calculemos la varianza. La varianza de U y T será igual a la varianza de alfa i más la varianza de epsilon. No estamos agregando más dos veces la covarianza entre alfa y epsilon porque hemos asumido que no hay ningún tipo de correlación, covarianza entre alfa y epsilon. Entonces queda solo así. Y entonces, reemplazando por los valores de las varianzas, tendría sigma cuadrado de alfa más sigma cuadrado. Esta es entonces la varianza de los errores de este modelo de panel. Y acerca de las covarianzas de los errores del mismo individuo I, pero en diferentes periodos, ¿no? En un periodo T y un periodo S, reemplazando por los valores tendría la covarianza de alfa I más epsilon IT, todo eso es UIT, coma alfa I más epsilon IS. Esto sería el UIS. Es decir, estamos calculando la covarianza de dos errores del mismo individuo, pero en diferentes periodos. Desarrollando la covarianza me quedan estos cuatro elementos, donde vamos a tener que algunos de ellos son 0. Por ejemplo, la covarianza entre alfa y epsilon es igual a 0 porque no hay ninguna relación entre los alfas y los epsilon. Lo mismo esto, la covarianza entre este epsilon y alfa también va a ser 0. También hemos asumido que la covarianza entre epsilons de diferente periodo también es 0. Pero esta parte de aquí no se hace 0. La covarianza de alfa con alfa es lo mismo que la varianza de alfa. Es decir, sigma cuadrado alfa para todo TS. Entonces hemos encontrado que la covarianza entre el error de un individuo I en el periodo T, mismo error de un individuo I, pero en otro periodo, va a ser sigma cuadrado alfa. En cambio,
Dado los supuestos del modelo y lo que dijimos sobre todo al inicio, cuando dijimos que los n individuos eran obtenidos de una muestra aleatoria y lo que hacía que los individuos se comporten en forma independiente entre sí, esto va a llevar a que no exista autocorrelación entre individuos. Es decir, si yo calculo el error de un individuo I en el periodo T con el error de un individuo J en el periodo S, reemplazo aquí los valores, y al desarrollar la covarianza tendría, en primer lugar, la covarianza entre alfa I y alfa J. Esto es igual a 0, porque el individuo I es independiente del individuo J, debido al muestreo aleatorio. Bueno, aparte se asumió que los alfa I eran I y D, ¿no? Independientes y idénticamente distribuidos con media 0 y sigma cuadrado, alfa. Entonces esto es igual a 0. La covarianza entre alfa y epsilon va a ser siempre 0. Epsilon alfa también 0. Y entre epsilons también se asumió que no había ningún tipo de autocorrelación de ninguna naturaleza. Por lo tanto, todo esto es igual a 0. No existe ningún tipo de autocorrelación entre individuos. Muy bien. Entonces ya tenemos una idea de hasta qué punto existe autocorrelación en el modelo. Y no solo eso, sino que cuando calculamos la covarianza entre UIT y UIS, eso era sigma cuadrado alfa para todo TS. Es decir, no importa si es un periodo hacia atrás, o 2 periodos hacia atrás, o 5 o 10 periodos hacia atrás, siempre va a existir una covarianza de esos errores intraindividuo de magnitud sigma cuadrado alfa. Imagínense que UIT contiene a la variable habilidad. Mis habilidades de hoy están relacionadas con mis habilidades de ayer, y asimismo con mis habilidades de anteayer y así sucesivamente. Hace 2, 3, 4 periodos siempre va a haber algún tipo de correlación. Bueno, se asume aquí que esa correlación con el pasado es siempre la misma sigma cuadrado alfa. Muy bien, entonces ya conocemos entonces que existe esta autocorrelación en el modelo. Entonces, ¿cuál sería la mejor estimación? Entonces, debido a la autocorrelación, sería más eficiente estimar el modelo por mínimos cuadrados generalizados y no por mínimos cuadrados ordinarios, como hacía el modelo agrupado. Entonces, si recordamos un poco cómo es el estimador de mínimos cuadrados generalizados, tiene esta expresión matricial, ¿no? X es la matriz de datos completa de todos los individuos en los t periodos. X ha puesto V a la menos 1, X a la menos 1. Esta V va a ser la matriz de varianzas y covarianzas de los errores, que aparece inversa aquí, al medio. Y en la parte de aquí aparece X ha puesto V a la menos 1, Y, ¿no? Aparece dos veces este V a la menos 1, ¿no? Donde está V es la varianza, es la matriz de varianzas y covarianzas de los errores. Ojo que esta matriz V es una matriz de tamaño nt por nt, ¿no? Porque es la matriz de varianzas y covarianzas de todos los errores de todos los individuos en todos los periodos. Ahora, con lo que hemos encontrado en las dos páginas anteriores, ¿cómo sería esta matriz de varianzas y covarianzas V mayúscula? A ver, calculemos. A partir del vector columna de los errores U, que esta es la versión más compacta, esto se compone por subcolumnas de los n individuos. Este es del individuo 1, del individuo 2, del individuo n. Cada uno de estos U es una columna de t periodos, tiene t elementos, es t por 1, este también es t por 1, t por 1, el total es n por t. Entonces, la matriz de varianzas y covarianzas va a ser una matriz nt por nt, que en términos de los vectores que están en la página anterior, se va a expresar de esta manera. Como la matriz de varianzas y covarianzas del individuo 1 en sus t periodos, es decir, esta varianza de U1 es una matriz de varianzas y covarianzas de tamaño t por t, solamente de los datos del individuo 1. Lo mismo sería aquí una matriz cuadrada t por t del individuo 2 de sus t periodos, y así sucesivamente en la diagonal hasta tener la matriz de varianzas y covarianzas de los errores del individuo n en sus t periodos. Esta es otra matriz cuadrada t por t. Y fuera de esta diagonal tenemos también otras matrices cuadradas, que son las covarianzas del individuo 1 con el individuo 2. Individuo 1 con el individuo 3. Así sucesivamente hasta el individuo 1 con el individuo n. Bueno, así sucesivamente se llenan todas las
casillas con todas las posibles combinaciones entre individuos. Entonces, cada una de estas casillas es de dimensión t por t. El total sería nt por nt. Vale, pero nosotros hemos asumido de que los errores de un individuo I no están nada relacionados con los de otro individuo J, ¿no? Debido a esta independencia de los individuos, debido al muestreo aleatorio. Entonces eso va a llevar a que todos los valores fuera de la diagonal principal van a ser 0, ¿no? Esto es decir, vamos a tener matrices de ceros por arriba y por debajo de la diagonal. Todas las covarianzas U y J van a ser igual a 0. Muy bien. Y nos queda saber cómo serían entonces las matrices de la diagonal. Son matrices de tamaño t por t. Todas ellas van a ser iguales. Estamos asumiendo que estas varianzas y covarianzas van a ser idénticas entre todos los individuos. Y vamos a llamar a esa matriz sigma. ¿Okay? Entonces, esta vendría a ser la matriz de varianzas y covarianzas de los errores de un mismo individuo. De un individuo I genérico de sus t periodos. Según lo que veíamos hace un rato, aquí estaban las varianzas de los errores del individuo I. En todos los periodos era la misma, era sigma cuadrado alfa más sigma cuadrado. Y también encontramos que fuera de esta diagonal íbamos a tener estas covarianzas intraindividuos. Luego la matriz de varianzas y covarianzas completa queda como lo siguiente. La matriz V va a ser igual a la varianza de U igual esta matriz particionada, donde en la diagonal tenemos justamente a las matrices de varianzas y covarianzas de cada individuo que hemos encontrado, ¿no? Donde aquí está reflejada justamente la autocorrelación intraindividuo. Y fuera de la diagonal tendremos matrices cuadradas de ceros, lo cual es una matriz de tamaño o de dimensión nt por nt. Muy bien. Dado que son matrices bastante grandes y complejas, vamos a utilizar esa notación simplificadora llamada producto Kronecker. Aquí dice identidad n Kronecker sigma. Explicaré aquí mismo en qué consiste esto. Entonces simplificamos esta expresión usando el llamado producto Kronecker, que es un aspa dentro de un círculo. Y quiere decir lo siguiente. Identidad Kronecker sigma significa que si yo tengo una matriz identidad de tamaño n por n y la multiplico Kronecker con otra matriz sigma, va a ocurrir lo siguiente. Aquí está la matriz identidad de tamaño n por n, Kronecker sigma, y lo que va a ocurrir es que la matriz que está a la derecha va a multiplicar a cada casilla de la matriz que está a la izquierda. Tal como vemos aquí. Cada casilla va a estar multiplicada por la matriz sigma. Con lo cual me va a quedar, como es un escalar, 1 por sigma, me va a dar el sigma de aquí arriba. 0 por esta matriz sigma, la va a anular completamente, la convierte en una matriz de ceros. Y así sucesivamente. Y de esta manera, con el producto Kronecker se genera esta matriz diagonal particionada que vemos aquí. Muy bien. Entonces, va a ser conveniente trabajar con el producto Kronecker para este tipo de matrices tan grandes. Por lo siguiente, porque el producto Kronecker tiene dos propiedades que son interesantes y útiles. La primera dice, si yo tengo un producto de dos matrices, A Kronecker B, que multiplica a C Kronecker D, el resultado es A por C, con el producto matricial que conocemos de siempre, Kronecker, el producto matricial B por D. Y otra propiedad más interesante es esta, que dice, cuando invierto una matriz A Kronecker B, al invertir esto, es exactamente lo mismo que A a la menos 1, Kronecker B a la menos 1. Entonces, estas propiedades van a ser utilizadas más adelante. Al estimador de mínimos cuadrados generalizados de este modelo se le suele llamar el estimador de efectos aleatorios. El estimador de efectos aleatorios es un estimador de mínimos cuadrados generalizados y que va a ser este. Beta sombrero efectos aleatorios es x transpuesta, esta es la v a la menos 1, x, todo a la menos 1, x transpuesto v a la menos 1, y. Entonces estamos usando aquí el producto Kronecker.
Aprovechando las propiedades del producto Kronecker que dije en la página anterior, tendría x traspuesto, paréntesis, in Kronecker sigma a la menos 1, x a la menos 1. Por x traspuesto, in Kronecker sigma a la menos 1, i. Entonces noten que en el estimador de mínimos cogeneralizados había que invertir la matriz de tamaño nt por nt. Pero gracias al producto Kronecker no es necesario hacer eso, basta con invertir la matriz sigma, que es mucho más pequeña. Para que se den cuenta de la magnitud de esto, imagínense que esto hubiera sido una encuesta como la ENAO panel de, por ejemplo, 3 años. En ese caso t hubiera sido igual a 3 y n de repente unos 7000, 8000 casos. Si fueran 7000, entonces la matriz V es nt por nt, es decir, es una matriz de tamaño 21000 por 21000. Y yo hubiera tenido que invertir una matriz de tamaño 21000 por 21000, lo cual hubiera sido bastante difícil. Pero aplicando el producto Kronecker, ya no necesito invertir esa matriz tan grande, sino solamente la matriz sigma, que es t por t. Y como he dicho 3 años, este sería una matriz 3 por 3. Entonces solamente tengo que calcular la inversa de una matriz 3 por 3. Ahora, utilizando la notación alternativa que mostré en el video anterior, el estimador de efectos aleatorios también puede expresarse de esta forma, tal como dice aquí la ecuación 2. Entonces, noten que esto también es parecido al caso del modelo agrupado, solamente que aquí aparece al centro la inversa de esta matriz sigma a la menos 1. La inversa de la matriz sigma, tanto aquí como aquí. Muy bien. Más adelante volveremos sobre esta versión alternativa. Pero resulta que la formulación de la página anterior todavía no está completa porque la matriz sigma depende de sigma cuadrado y de sigma cuadrado alfa, que son parámetros todavía desconocidos. Entonces necesitamos tener una idea de cómo es esa matriz sigma a la menos 1 y cómo podríamos estimar a sigma cuadrado y a sigma cuadrado alfa. Para poder calcular la inversa de sigma, escribamos a sigma como lo siguiente. Sigma es igual a sigma cuadrado por una matriz de identidad de tamaño t más sigma cuadrado alfa por una matriz j, donde esa j es una matriz de unos, una matriz cuadrada de puros unos, que también se puede obtener como el vector columna i por i traspuesta, donde este i viene a ser una columna de unos. Luego se puede comprobar que la inversa de sigma es lo siguiente. Entonces, para poder tener un estimador factible de mínimos cuadrados generalizados, debemos estimar primero a sigma cuadrado y a sigma cuadrado alfa. Y con ello, reemplazándolo aquí, tendría entonces un estimador de sigma a la menos 1, el cual reemplazaría en las fórmulas que están en la página anterior para obtener el estimador de mínimos cuadrados generalizados factibles. Para obtener estos estimadores de sigma cuadrado alfa y sigma cuadrado, podemos tomar, por ejemplo, lo siguiente. Se suele tomar en la literatura este valor, un sigma cuadrado alfa, igual, bueno, ese es el cálculo, que dice doble sumatoria de estos valor y menos y barra menos xit menos x barra por este beta sombrero wg al cuadrado. Esto viene a ser una suerte de sumatoria cuadrada de los residuos entre número de observaciones menos n menos k, donde este beta sombrero wg es el estimador conocido como within groups, que se obtiene de la regresión de yit menos y barra contra xit menos xy barra. Es decir, esta regresión de la variable y en desviaciones con respecto a la media de cada individuo contra los x también en desviaciones. Este estimado within groups lo veremos más adelante en la parte de el modelo de efectos fijos y lo veremos allá en detalle. Y para tener un estimador de sigma cuadrado alfa también se suele utilizar esta fórmula, donde en este caso este beta bg es un estimador llamado between groups, que también veremos en otro video, que se obtiene de la estimación MCO de este modelo de los valores promediados en el tiempo. Por ahora no voy a detenerme mucho aquí porque esto lo veremos más adelante. Empleando estos estimadores obtenemos el estimador de efectos aleatorios o Balestra-Nerloff, que viene a ser así. Ese es el estimador de efectos aleatorios Balestra-Nerloff,
que es un estimador de mínimos cuadrados generalizados factibles, donde se ha estimado previamente a la matriz sigma, que luego se es insertada aquí y luego se hace la estimación. Resulta que este estimador es más eficiente que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios del modelo agrupado, que no tiene ese término central, según lo que vimos en la clase anterior, en el video anterior. Y decimos que es más eficiente porque este estimador sí está tomando en cuenta ese tema de la autocorrelación intraindividuo. Muy bien, esto es todo lo que les puedo mostrar por ahora del modelo de efectos aleatorios en la versión teórica. Más adelante, en otro video, veremos ejemplos aplicados del estimador de efectos aleatorios. Muchas gracias por su atención.